Kenan Mowican Ogniwan. El día de hoy hablaremos un poco sobre el estreno de la nueva serie llamada Hernán, que trata sobre la conquista de México. Entonces, pues bueno, resumiendo, el primer capítulo trató sobre Malintzin, que fue la intérprete de Hernán Cortés durante toda la conquista. Sabía hablar maya y náhuatl. Posteriormente aprendió también a hablar español, de manera que pues ella comprendía todo lo que estaba ocurriendo y fue de fundamental ayuda para la conquista, ¿no? Voy a comentar lo que me gustó y lo que no me gustó de este capítulo. Lo que me gustó fue la historia, que está apegándose a la realidad, al menos hasta lo que vamos, se está pegando a la realidad. Lo que también me gustó fueron las interpretaciones de los personajes principales. Me parece muy bien lograda la Malinche, como le decimos, pero que realmente se llamó Marina o Malintzin. Me gustó la interpretación de la chica que está actuando en el papel, que se llama Isabel Bautista. También Hernán Cortés, me parece que el intérprete, bueno, el actor que lo está interpretando está haciéndolo bastante bien. Eh, Moctezuma, que vamos a hablar ahorita un poco a detalle. La interpretación sí me gustó de Dagoberto Gama, cómo da vida a Moctezuma. Y Pedro de Alvarado también, el señor Michel Brown, me gusta cómo se hace odiar y creo que ese es un gran logro porque pues así era realmente Pedro de Alvarado, ¿no? Una persona que hasta a algunos españoles les caía mal por cómo era, ¿no? Tan violento y como que carente de sentido diplomático. Esas cuatro actuaciones me gustaron, la de él, la de Hernán Cortés, la de Marina y la de Moctezuma. ¿Qué no me gustó? Básicamente son tres cosas. Primera, la narrativa. La narrativa creo que sí les falla un poco de momento porque lo intentaron hacer como no lineal. Es decir, ahorita están en Tenochtitlan y se pasan al sur de México un año antes. Luego vuelven un año después, luego 2 años antes, luego un año después, luego antes. Entonces, quien no conoce la historia de la conquista a detalle se puede llegar a confundir entre tantos saltos en la línea temporal. En segunda, se ha criticado mucho al vestuario, sobre todo al vestuario de Moctezuma, que le ponen colores muy oscuros. Y creo que ahí sí es un error de la producción, porque un güey tlatoani debería vestir con colores más vivos, como un color jade, un color turquesa, unos colores como más rojos, por ejemplo, y hay partes donde le ponen túnicas negras, y entonces eso sí es como un error o está incorrecto haberlo vestido de esa manera. Y también hablando de Moctezuma, pues mucha gente ha estado criticando con todo a Dagoberto Gama porque pues él es una persona, pues digamos, con cierto sobrepeso y se supone que Moctezuma Xocoyotzin era delgado. Y bueno, hay gente que incluso dice que se veía más joven y bueno, pues eso es realmente lo de la edad está bien porque Moctezuma ya tenía más de 50 años cuando fue la conquista y pues Dagoberto Gama pues está más o menos en esa edad, entonces por edad está bien, pero sí la complexión no es acorde al personaje real, o sea, Moctezuma era delgado y Dagoberto Gama evidentemente no lo es. Y ya por último, pues yo en lo personal sí me estoy enfocando mucho en escuchar con atención los diálogos en náhuatl que aparecen en los capítulos. Y en este capítulo noté varios errores de pronunciación y también errores gramaticales que están ocurriendo. Esto incluso ya generó un poco de polémica en redes porque pues casualmente me tocó a platicar con uno de los profesores que estuvieron asesorando la serie en cuanto al náhuatl
Y esto es una crítica constructiva, o sea, no es con el afán de molestar y de decir, ay, se equivocaron, sino que pues es para ayudar a la serie a que en futuros episodios o en una segunda temporada, que es la que creo que ya está confirmada, pues se cometan menos errores y quede o hablen un náhuatl más correcto. Algunas de las pronunciaciones erróneas que yo encontré fueron las siguientes. Ahí pues escuchamos como la señora mexica dice Tonatiu y está incorrecto, debe ser Tonatiu. Otro sería este, por ejemplo. Notlactocatzin motekuxomatzin. Moctezuma. Motekuxoma xocoyotzin no mome. Donde pues el término omome significa más dos. Entonces realmente lo que dijo fue Motexuma Xocoyotzin más dos, ¿sí? Lo cual está mal. Me parece que quisieron decir Motexuma segundo, pero para decir segundo deberían haber dicho Ik Ome en vez de Omome. Entonces ese es otro error ahí que podemos percibir. Otro fue de Cuitláhuac. Tuvo dos errores en su discurso final, que fueron los siguientes. No neuan, no mactica, ni copinili si yolo wintonatiu. Casno no manictecpana sit sonteco ni tlacateca utzompancopa. Y pampatzinco totiotzin huitzilopochtli. Ahí uno de los errores fue decir Iyolo para decir su corazón. Debió ser Iyolo, pero fue error del que escribió el guión. Y la última donde dice Huitzilopochtli. Huitzilopochtli. Y debe ser Huitzilopochtli. Y finalmente, pues la actriz que interpreta a Marina dice Tinoteuxi, Timotecusomatzi, San cual canon iguala inic no yolo, Kimatis intla cualotica timoyestica, Chinechmotla popolhuili. Dice Chinechmotla popolhuili, o sea, como que fragmenta la palabra que tenía que decir en muchas. Y sí se entiende un poco porque pues es una expresión un poco larga, pero tendría que haber dicho Chinechmotla popolhuili. En términos generales, pues sí, es un buen capítulo, una buena serie por lo que se ve en este momento. Y vale la pena seguir viendo los capítulos para adentrarnos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Les agradecemos mucho por seguir este canal. No olviden suscribirse si todavía no lo han hecho. En próximos días estaremos publicando las reseñas de los demás capítulos de la serie. Titohtasken Ogniwan.